Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social yo no podría vivir. Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es. Bueno, todavía estamos a tiempo. Muchos son los que no han hecho la declaración de la renta y acuérdense de la doble X. Bienvenidos a Iglesia en Camino, un nuevo programa del Arciprestazgo Mancha Norte en la televisión de Mancha Centro Televisión. Bueno, hoy tenemos un día grande. Hoy Iglesia en Camino coincide con el día de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, ese impulso a toda la comunidad y a todo el pueblo de Dios para que caminemos juntos, tanto seglares como religiosos, como lo que es la vida consagrada. Algo que decimos fácilmente, pero que no es tan fácil de ejecutar y de hacer. Pero es que además de ser el día de Pentecostés, seguro que ustedes algunos lo saben, pero muchos seguro que no lo saben. Es el día de la acción católica y el día del apostolado seglar. En una palabra, el día grande de los seglares. Bueno, pues es tan grande y es un día que a muchos se nos pasa desapercibido o no lo conocemos, pero tiene su cartel, tiene incluso su lema, que este año es Juntos anunciamos lo que vivimos. La Conferencia Episcopal Española realiza y lanza todo un material muy interesante que les invito a que lean y que lo vean y lo compartan en sus parroquias y lo trabajen, porque tiene en el centro pues, a los seglares. ¿Qué vamos a hacer en nuestro programa? Pues vamos a escuchar a esos seglares en unos vídeos caseros que hemos realizado, pero que bueno, ahí recogemos su testimonio. Tenemos a una invitada, nuestra invitada para la entrevista es Mercedes Ramos Pedroche. Ella es una persona muy comprometida con la Iglesia, tanto dentro como fuera de la parroquia de Campo de Cristana. Escucharemos también, para terminar, lo que es el vídeo del Papa y, bueno, pues algunas noticias que tenemos preparadas para avanzarles. Y les digo que se queden porque hoy los protagonistas somos nosotros, los seglares. Bienvenida, Mercedes. Gracias. Tenemos con nosotros, como ya se ha anunciado, pues a Mercedes Ramos Pedroche. Ella es mujer seglar, además, activa dentro y fuera de la comunidad parroquial de Campo de Cristana. Y además con un aspecto muy importante, es una mujer muy formada, se preocupa por su formación. Vamos a charlar contigo, Mercedes, y vamos a hablar de más eso, de lo que somos seglares. Más activos, menos activos, con más aciertos o menos aciertos, pero aquí estamos, ¿verdad? En primer lugar, vamos a pedirte que nos digas, ¿qué es un seglar? Bueno, pues un seglar es el que anuncia, al igual que cualquier discípulo de Jesús, el que anuncia el reino de Dios en el mundo. En el mundo, es muy importante hago este hincapié de que el seglar lo anuncia en el mundo, porque lo tiene que anunciar allí donde vive y donde tiene los aspectos de su vida, en la cultura, en el deporte, en el ocio, en el trabajo. Allí es donde el seglar tiene que anunciar el reino de Dios. En los hermanos alejados también, porque él es el que tiene la oportunidad de llegar a estos ambientes porque es donde vive y donde convive con los otros hermanos. ¿Y por qué? Porque eres una seglar activa y comprometida. Pero antes de que tú nos respondas, vamos a escuchar a algunos de nuestros compañeros seglares a ver qué es lo que ellos nos contestan. Agustín, ¿por qué eres un seglar activo? Pues esa es una pregunta que yo creo que cada seglar te podría dar una respuesta diferente, o no sé si diferente, pero en mi caso porque si me circunscribo a por qué estoy en Cáritas, creo que en alguna ocasión me lo han hecho. Yo estoy aquí porque he sentido la llamada a que Dios me eligió a mí para yo estar aquí, en ser voluntario, en general, para participar en toda la vida de la Iglesia.
O sea, no es una decisión propia, es una aceptación a una llamada. Soy un seglar activo dentro de la iglesia porque desde pequeña siempre me ha gustado el ser catequista, estar en Cáritas, yo lo he visto en mi familia, y porque creo que el valor de la evangelización da mucha alegría tanto a los jóvenes como a los niños, que al final esa es nuestra misión, tanto como los catequistas como nosotros en nuestro voluntariado de Cáritas, en el apoyo escolar y la visita a los enfermos. Transmitimos mucha alegría a los que más nos necesitan. Pues mira, pues por una necesidad de querer participar en las cosas de la iglesia. Como cristiana que soy, me entrego en lo que puedo y creo que puedo desarrollar. Y además que es mi ilusión, mi pasión y mi vida. ¿Por qué soy un seglar activo? Pues todo empezó cuando yo era pequeño y veía a mi hermana cómo era catequista y estaba también en Cáritas en el apoyo escolar. Entonces yo, a la hora de confirmarme, tuve que tomar la decisión de por dónde iba a ir mi camino. Entonces yo decidí seguir los pasos de mi hermana y me metí a catequista y al apoyo escolar de Cáritas. Luego, con el paso de los años, ya me iba adentrando más en el mundo y ya entendí que un creyente no podía estar en casa. Y ahora te toca a ti, Mercedes. ¿Por qué? ¿Por qué eres una seglar activa? Yo creo que soy una seglar activa porque un día pues, el Señor se valió de los medios que tuvo que valerse para llamarme a evangelizar. Pero sobre todo yo creo que soy una seglar activa porque después de esta primera llamada yo hice un proceso de discernimiento y descubrí que ser seglar es mi vocación, para lo que el Señor me llamaba. Y qué importante que es descubrir cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros, porque Él quiere lo mejor para nosotros siempre. Entonces, cuando yo descubro que Él quiere que yo sea una persona que anuncie su mensaje en medio del mundo, pues como que la misión ya va de su mano, ya no está en las tuyas, está en las suyas. Y entonces tu vida empieza a tener un descanso en el Señor, que es el que lleva la misión. Y también cuando ya descubres que esta es tu vocación, esto se convierte en una pasión, en la pasión de tu vida, que no tiene por qué ser una actividad permanente. Los años hacen que uno deje de ser más activo, pero uno no deja de sentir la vocación de ser un seglar. Aunque tu vida no sea tan activa como ha sido en otro momento, aunque estés... yo he pasado por algunos momentos no de enfermedad, sino de estar en casa por algunos problemas relacionados con caídas y con huesos, y he estado tiempo en casa sin actividad y no he dejado de sentir la vocación a ser seglar. Qué bonito, Mercedes, porque nunca había oído desde ese aspecto de ser una vocación. Bien lo dice en el vídeo Mari Lizcano, sí, lo dice con una pasión además sí, tremenda, o muy propio de ella, porque es mi vida, porque es mi pasión y mi ilusión, comenta, ¿no? Ya te digo, igual que ella, cuando descubres lo que es tu vocación ya es una pasión, ya no puedes dejar de hacer otra cosa en la vida, lo haces mejor, lo haces peor, tienes momentos, tienes etapas, pero una vez que lo descubres no puedes dejar de hacer esto en tu vida. Bueno, seguimos con el tema del seglar en la vida de la Iglesia y lo vamos a hacer con otra pregunta, ¿qué aporta el seglar en el pueblo de Dios, al pueblo de Dios, a esta Iglesia? Y vamos a empezar otra vez, antes de escucharte, Mercedes, pues escuchando a nuestros amigos, a ver lo que nos dicen. Pues los seglares a la Iglesia pueden aportar muchísimo. Lo primero, los seglares son pues piedras vivas que constituyen la Iglesia. Entonces es evidente que bueno, pues nosotros, por ejemplo, aquí en Cáritas, pues somos la parte de la Iglesia que se encarga específicamente de la caridad, de atender a las personas más necesitadas, lo cual no quiere decir que solamente lo tengamos eso que hacer los voluntarios de Cáritas, ni mucho menos. Pero vamos, la pregunta concreta, ¿qué aportan los seglares a la Iglesia? Pues muchísimo. La Iglesia no existiría si no estuvieran los seglares, lo mismo que si no estuvieran los sacerdotes o si no estuvieran los religiosos, la vida consagrada. Una parte fundamentalísima de la Iglesia. Los seglares
somos la mayor parte de los miembros de la Iglesia y como miembros de la Iglesia tenemos un papel muy importante porque nos movemos en las distintas realidades, no solo religiosas o parroquiales, sino sociales y laborales. Entonces tenemos una tarea importante de testimonio, lo primero, deberíamos tener, y además pues tenemos que ayudar al mantenimiento de la Iglesia, a dar ideas, a dar en nuestros ámbitos, aportar todo lo que podamos en los distintos lugares donde nos movemos y tener una visión de la realidad que a lo mejor a veces pues puede ser que desde otros ámbitos o de la jerarquía en distintos términos pues no se vea tan cercana o tan real. Nosotros podemos aportar todos esos aspectos muy importantes de la labor tan grande que tenemos en la Iglesia. ¿Qué aportamos los seglares dentro de la Iglesia? Pues un poco promover y evangelizar dentro de los grupos a los que pertenecemos dentro de la Iglesia y también dar visibilidad a lo que hacemos. Mercedes, ¿qué nos dices tú? ¿Qué es lo que aporta el seglar? Yo creo que el seglar aporta a la Iglesia la visión del mundo. Lo acabamos de decir, lo he dicho antes, lo específico de los seglares es estar en medio del mundo, estar metidos en la sociedad como la levadura que fermenta la masa, como algo pequeño que transforma, que va transformando. Entonces, esta visión del mundo llevada a la Iglesia, pues es lo que tiene que aportar el seglar. Sin olvidar también que el seglar tiene una tarea importante dentro de las puertas de la Iglesia, la labor de la catequesis, la labor de la liturgia, la labor de la caridad con los más pobres, con los hermanos más necesitados. Y aporta también, yo creo, el seglar a la Iglesia su tiempo, valiosísimo, como el de cualquier persona, y aporta su pasión por un mundo donde se puedan vivir los valores del Evangelio, donde haya una Iglesia donde la gente no se siente a disgusto, donde la gente no se siente incómoda, una Iglesia donde todos somos bienvenidos, donde todos somos acogidos y donde todos podemos sentir el amor y la misericordia de Dios. Yo creo que eso es lo que aporta el seglar, la pasión porque esto sea así. El no juzgar. Claro, por eso digo, una Iglesia donde todos seamos acogidos, donde todos seamos comprendidos, donde nadie se sienta, he dicho, a disgusto, donde nadie se sienta extraño. Y otro paso más en esta vida del seglar y en esta responsabilidad del seglar es si somos los seglares realmente pues conscientes de nuestra misión, y esto es lo que nos responden. Pues yo creo que depende un poco a quién le preguntes y depende en qué parroquia estés, depende de muchos factores, pero yo creo que hay muchas parroquias que se mueven mucho, que tienen mucha participación, como por ejemplo la de nuestro pueblo, la de Campo de Cristana, que tiene mucha participación, jóvenes dentro de ella, que le gusta hacer actividades y lo promueven. Yo creo que eso es muy necesario ahora mismo, porque eso también es una manera de evangelizar y que la gente se anime, gente que está fuera de ella, que se anime a participar. Yo creo que sí, que somos conscientes y la gente que no tardará, la gente que no y es católica no tarda mucho en darse cuenta de esa importancia. Los laicos en la Iglesia somos conscientes de la necesidad de nuestra participación. Y bueno, desde el bautismo todos somos misioneros, estamos llamados a evangelizar. Entonces, hoy más que nunca se hace necesaria y presente la presencia de los laicos en la Iglesia. La Iglesia a nivel universal, pues en ello está y en esto está su esfuerzo y su oración por que sean los laicos los que ayuden junto a los sacerdotes, los obispos, toda la Iglesia unida en la evangelización. Los cristianos tenemos que salir de la Iglesia, de los templos, e ir a los atrios, como está dicho en el Evangelio, a predicar con la palabra y con nuestra vida a
en el trabajo, en la vecindad, en la familia, en cualquier lugar, pues lo que va a predicar fundamentalmente es la vida y también la palabra del Evangelio y con nuestra oración también. Mercedes, ¿qué? ¿Somos conscientes de esta misión y de la responsabilidad que tenemos los seglares? Pues yo creo que se van dando pasos, pero no somos muy conscientes de esta responsabilidad que tenemos como seglares. Ya lo decía antes, yo creo que un laico tiene que ser laico por vocación y no por necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, es verdad que en la Iglesia pues, hay necesidad de atender tareas urgentes, tareas de evangelizar a niños, de evangelizar a jóvenes, de evangelizar a adultos. Y es verdad que para trabajar dentro de la Iglesia puede ser un reclamo, pero no nos podemos quedar ahí los laicos. La tarea de un laico, como ya decíamos antes, de transformar la sociedad, de ser esa levadura que transforma la masa, es fruto, yo creo, de una llamada personal de Cristo a que cada uno hagamos en nuestra vida, seamos discípulos de nuestra vida, discípulos en nuestra vida. Nuestra responsabilidad, por tanto, es grande y es importante. ¿Somos conscientes? Pues quizá no. Quizá no nos han enseñado a saber cuál es la responsabilidad tan grande que tenemos dentro de la Iglesia. La nuestra es la que es, no es otra. Nuestra responsabilidad no es la que tienen otras personas. Pero yo creo que todos tenemos la nuestra y que la Iglesia es corresponsable. La responsabilidad no está en unos cuantos, pero tenemos que saber cuál es la nuestra. Tampoco podemos querer hacer lo que no es nuestra tarea. ¿Es tal vez la evangelización una de nuestras asignaturas pendientes? Sí. Bueno, lo he dicho al empezar, pasos se han dado, pero quizá la evangelización en un mundo cambiante, en un mundo que no es el de hace siquiera 10 años, estamos en otro mundo. Evangelizar ese mundo es una tarea pendiente y una responsabilidad nuestra. El seglar es un tanto por ciento muy grande en el pueblo de Dios, en la Iglesia, pero se nos escucha, tenemos el peso suficiente y se nos escucha dentro de esa Iglesia. A ver qué nos dicen. Me preguntas si a los laicos se nos escucha en la Iglesia. Entiendo que la Iglesia entiendes por la jerarquía. Pues yo creo que hay una actitud positiva y que nace del Evangelio y de hecho de que somos bautizados, que en la Iglesia se nos escucha. Pero es muy importante que los laicos nos hagamos escuchar y nos impliquemos en la evangelización mucho más, y la jerarquía nos escuchará mucho más. Por eso, los laicos debemos implicarnos mucho más en la evangelización, caminar codo con la jerarquía, con los sacerdotes, con los obispos, con la diócesis, y así se nos escuchará más. Tendrá voz nuestra palabra, y más que nuestra palabra, nuestra vida, nuestras acciones. Se nos escuchará más porque tendrá un eco en nuestra vida. Impliquémonos y seremos escuchados. Pues creo que se nos escucha poco, pero me parece que también es culpa nuestra, de los seglares activos, de no dar a conocer mucho lo que hacemos. Digamos que hacer ruido con lo que hacemos. Somos en eso tímidos para demostrar que lo que hacemos es una exigencia de nuestra fe como cristianos activos. Bueno, pues nuestros dos testimonios dicen que no se nos escuchan y casi nos dicen que es culpa de los seglares, aunque con perspectivas un poco diferentes, ¿no? Que no hacemos suficiente ruido, y otros que a lo mejor no nos implicamos lo suficiente para tener el peso que deberíamos tener. No sé, ¿cuál es tu opinión? ¿Se nos escucha? ¿No se nos escucha? A ver, vuelvo a decir lo mismo que he dicho en la pregunta anterior. Se han dado pasos importantes, pero yo creo que no se nos escucha lo suficiente. También tengo que decir que para ser escuchados hay que saber lo que hay que decir.
uno no puede gritar, patalear, hacer ruido sin saber qué es lo que pretende. Entonces, en este sentido creo que debemos formarnos, debemos tener una formación importante para saber qué es lo que queremos y cuál es el bien de la Iglesia. No qué es lo que queremos nosotros, sino qué es lo que la Iglesia necesita en este momento, qué es lo que nosotros estamos dispuestos a aportar y aportarlo. Hay que ser valientes y hay que arriesgar y hay que comprometerse y decir, esto es lo que hoy por hoy tenemos que hacer los laicos. Y yo creo que se nos escuchará. Hemos tenido una oportunidad importante con lo del sínodo de los obispos. Y sin embargo, fíjate qué curioso, yo creo que a veces cuando nos preguntan, es mi opinión, la gente dice lo que quieren los que preguntan escuchar. Y entonces el que pregunta dice, pues todo va bien. Si resulta que hemos preguntado y nos dicen pues lo que nosotros pensábamos, hay que ser valientes. Y cuando nos dan la oportunidad de escucharnos, que nos la dan, pues decir lo que creemos y lo que pensamos. Pues mira, hay una cosa que la piensa tanto el Papa Francisco como los propios obispos, y es un problema que para ellos es grande, aunque se han dado pasos, me vas a decir, y efectivamente claro. Creo como tú que se han dado pasos, y es el tema del clericalismo. Sí. ¿Qué es esto del clericalismo? Bueno, pues simplemente vamos a explicarlo un poco. El clericalismo puede darse tanto por parte de los sacerdotes, pues que se creen imprescindibles en todo y no dan responsabilidades a los seglares, o por el contrario, somos los seglares los que caemos en ese clericalismo y dejamos todo en manos de los sacerdotes y lo nuestro es los sacramentos e ir a misa. ¿Es un problema, lo crees? Es un problema, pero no es un problema de hoy. No, de hoy menos que antes, yo creo. Yo llevo muchos años ya escuchando que es tiempo de seglares, es el momento de que los seglares tomemos las riendas. Mucho tiempo lo llevo escuchando. Es verdad que, insisto, se han ido dando pasos, pero yo creo que, verás, los seglares a veces nos consideramos colaboradores del sacerdote. El sacerdote es el que lleva las riendas de una parroquia, evidentemente las tiene que llevar. Por eso decía antes que es bueno que sepamos cada uno cuál es lo que nos corresponde y no queramos hacer lo que no es función nuestra. Nuestra función no es ser la función de un sacerdote, no lo es. Y además la suya es imprescindible. Pero tampoco somos meros colaboradores para hacer lo que él diga. Nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer y aportar lo que es específicamente nuestro. Dar esa visión del mundo, que es donde nosotros nos movemos, y juntos pues buscar caminos comunes. Y también es verdad que a veces hay sacerdotes que consideran que ellos son los que dirigen las parroquias y no dejan aportar tampoco ideas. Y los laicos a veces pues se acostumbran y dicen, bueno, pues es que mi misión es, tengo que dar catequesis, pues doy la catequesis como me digan, cuando me digan y de la manera que me digan. Evidentemente, las líneas pastorales de una parroquia las marca el párroco con el consejo pastoral. Se marcan las líneas pastorales. El laico no puede llegar a decir, no, es que yo la catequesis la doy como quiero. No, eso no es ser un laico, ni un seglar, ni es saber serlo. Saber serlo es, yo creo, insisto, todo esto es una opinión personal, pero yo creo que la cuestión es saber qué te corresponde y no renunciar a lo que te es propio por el bautismo. Por el bautismo nos es propio ser discípulos y evangelizar a nosotros en los ambientes, en el mundo, pero evangelizar, porque es una tarea que no podemos eludir, porque nos corresponde por pleno derecho, por el hecho de ser bautizados. Hoy coincide el programa con la celebración, como hemos dicho antes, del día de Pentecostés y también del día del seglar, del apostolado seglar. Por último, Mercedes, ¿qué le podemos pedir o qué le pides al Espíritu Santo para este pueblo de Dios? Mira, haciendo así, pensando en el Evangelio de la semana pasada, en el que nos decía el Evangelio, Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Mirad al suelo, es decir, los seglares tenemos que mirar al horizonte donde está el hermano necesitado, al horizonte donde Dios quiere que estemos presentes. Pero el horizonte no está más allá, está acá también. Y en el horizonte no está Dios solo, en el horizonte lejano. Cristo está con nosotros. Y está tan con nosotros que nos ha mandado a su Espíritu. Nos ha mandado la fuerza que necesitamos para
para poder hacer esta tarea que nos corresponde en un mundo que no es fácil, pero que la Iglesia ha tenido otros momentos donde tampoco ha sido fácil. Y entonces la Iglesia lleva 2000 años de historia y va a seguir estando. Entonces, ¿qué le pido yo al Espíritu Santo? ¿O qué crees que debemos pedirle? No sé si esa es la pregunta. Pues le pido que nos dé la fuerza que ya les dio a los apóstoles en su momento, que seamos testigos en el mundo. Y adelante, hermanos, vamos a ser apóstoles de Cristo. Bueno, pues con esta petición al Espíritu Santo, que podemos hacerla de todos, efectivamente, salir y evangelizar, salir de nuestras casas, de nuestros rincones, de donde estamos cómodos, claro, de las iglesias, incluso esa iglesia en salida, y con la fuerza del Espíritu Santo ser testimonio tanto de palabra como de obra. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a vosotros. Podríamos estar, la verdad, que hablando de los seglares mucho tiempo, porque es un mundo muy interesante y es un peso muy importante el que tenemos los seglares, que debemos reivindicar de la mejor manera, que sepamos de la manera adecuada. Gracias de nuevo, Mercedes. De nada, a vosotros. Noticias pues muchas y pocas. Es el día de Pentecostés, les animo a que participen en las distintas actividades que se organizan en las parroquias en torno a la venida del Espíritu Santo. También les recuerdo que ya se están realizando y organizando las actividades en torno al día del Corpus Christi. Es un buen momento para que el seglar pues se acerque y eche una mano. Decirles también que el día 27, desde la Delegación Pastoral del Seglar de la Diócesis de Ciudad Real, pues se organiza un encuentro de seglares para celebrar el Día del Apostolado Seglar. Es durante la mañana del sábado en Ciudad Real, en el seminario. Y ya, bueno, pues vamos llegando al final de nuestro programa. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Hay que dar muchas gracias a todas las personas que han participado en nuestros vídeos, gracias a Mercedes Ramos también por su entrevista y su aportación, gracias a Mancha Centro Televisión y gracias a todos ustedes por su tiempo y por su escucha. Nos quedamos con este tema de los cristianos activos en una iglesia viva, cristianos que nunca nos debemos sentir como unos cristianos de segunda. Somos y debemos ser bastón en ese caminar de la Iglesia. Y bueno, pues también no podemos olvidar que hoy y durante este fin de semana pues son las elecciones tanto autonómicas, las elecciones democráticas, tanto autonómicas como municipales. Habrá que pedir a nuestros representantes que no se olviden de trabajar por el bien común. Les dejo con el vídeo del Papa. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual.